El tercer día. Gloria a Dios. ¿Hoy qué día es? Martes, gloria a Dios. Es el tercer día, gloria al Señor. Acompáñeme, vamos a ver, mire, gloria a Dios. Gracias Jesús. ¿Vino con ganas de leer la Biblia? Qué bueno, gloria a Dios. Gracias Señor. Mire, vamos a Primera de Corintios, primeramente, vamos a comenzar por aquí. Mire, hay algo aquí que dijo el apóstol Pablo a los de Corintio, que es muy interesante y debemos comprenderlo. Mire, gloria a Dios. Gracias Señor. Es la palabra del Señor la que nos equilibra, la palabra del Señor nos trae revelación, nos enseña a caminar, nos enseña a vivir en esta tierra y también nos enseña a caminar dentro de su pueblo, a caminar dentro de sus planes y demás. Mire, a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 23, les dijo algo interesantísimo. Es muy importante que nosotros lo podamos comprender. Dice, por precio fuisteis comprados. Espérese, vamos ahí, gloria a Dios. Por precio fuisteis comprados. Coma, ¿no? Ahí hay una pequeña pausa. Punto y coma, es una pausa un poquito más profunda. ¿Amén? Entonces, fíjense que es interesante comprenderlo esto. Muchas veces, todos lo sabemos, creo, lo hemos proclamado, lo manifestamos, sí, pero ¿por qué no nos detenemos a pensar un segundito, ¿verdad?, en la profundidad que tiene esto y la revelación que puede traer a nuestra vida? Por precio fuisteis comprado. Entonces, conforme a lo que dice acá, tenemos dueño. ¿O no? Tenemos dueño. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. Por lo tanto, dice, no os hagáis esclavo de los hombres. Y esto es interesante, ¿no? Si leemos todo el contexto de este capítulo y demás, bueno, allí entra la familia, entra el matrimonio, el apóstol habla sobre los solteros, sobre los casados, bueno, la condición de cada uno, menciona que, bueno, como lleguemos a Cristo, así nos quedemos, bueno, pero no es el tema de hoy. Yo quisiera que pudiéramos acercar la lupa a este versículo primeramente, ¿no? Y meditamos un instante esto de que fuimos comprados por nuestro Señor, pero también es importante que comprendamos que aquí hay una acción que tenemos que llevar adelante nosotros, y es no hacernos esclavos de los hombres. Y esto es interesante, mire, gloria a Dios, porque usted sabe que hay algo que fuera del ambiente cristiano, aunque también pasa, pero digamos que hay algo que pasa sobre esta tierra, ¿no? Es como que de repente, hermano mío, los hombres buscan de alguna manera, no sé, hacernos dependientes unos de otros, ¿verdad? Y claro, el hombre y la mujer de fe que nace de nuevo, tiene que empezar a aprender, ¿no?, a comprender, porque no es cuestión de verlo en una reunión como esta, nada más, sino que es un concepto que debe ser recibido por nuestro corazón. Amén. Debe ser recibido por nuestro corazón. Fíjense que esto es bien tremendo, ¿no? Yo que es como que hay distintos ámbitos que uno va recorriendo en la vida, ¿no? Nos vamos teniendo relación con distintas personas. Yo me acuerdo de un purrete, no hace mucho de esto, pero yo era un chiquitito, íbamos a la escuela y allí en la escuela siempre había en el grado un mandamás, ¿no es cierto? Iba el que tenía, y no estamos hablando de alguien que tenga, en la ganancia, alguien que tenga un espíritu de liderazgo, algo bueno, no, todo lo contrario, sino un espíritu dominante, esto es bien, a veces ocurre hasta dentro del seno familiar, también ocurre eso, ¿verdad? Y a causa muchas veces de la presión que ejerce, ¿no?, ese espíritu dominante sobre otro, va bloqueando a la persona.
Y esto es tremendo. Fíjense, si nosotros analizamos un poco, usted después léase todo este capítulo y se va a dar cuenta que no es que el apóstol estaba en contra del casamiento, de la familia, que quería ser soltero porque quería que todos sean solteros. No. A lo que apuntaba justamente el apóstol Pablo era a que podamos comprender la importancia que tiene en poner nuestro corazón al Señor. Fíjense que de tal manera él dijo en un momento que los solteros, ¿verdad?, piensan en las cosas de Dios. El casado piensa en cómo agradar al cónyuge, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y en base a ese, no está diciendo es malo que se casen, no es por ahí la cosa. Lo que está queriendo transmitir el apóstol es justamente que la importancia que nosotros podamos comprender de que el primer lugar lo debe tener nuestro Señor. ¿Amén? Lo debe tener realmente nuestro Señor. Y algo que vos y yo lo sabemos. Ahora, eso hay que ponerlo por obra. Y eso es importante. Eso es importante. A veces cuando tu cónyuge... yo me acuerdo que cuando conocí a Marcelita, ella ya estaba en Cristo. Y yo en los primeros tiempos andaba medio celoso de Jesús. Claro, andaba medio celoso de Jesús porque, digo, ¿cómo puede ser? Si yo tengo que ser el número uno en tu vida, ¿no es cierto? Pero esa es la naturaleza del hombre, eso es natural. El poder sobrellevar eso, ¿no? Hemos conocido una hermana preciosa en el Señor, recuerdo cuando recién llegamos aquí a esta tierra de Mar del Plata, ¿no? Y esta mujer, hermano mío, esta mujer después de muchos años de soltería, ella en el fondo de su corazoncito anhelaba tener su esposo, ¿no es cierto? Y bueno, de repente un día se le dio, amén, un día se le dio. Lo que no reparó era que no estaba en Cristo el sujeto, gloria a Dios. Entonces, bueno, estuvo 25 años casada con este hombre hasta que enviudó, ¿verdad? Y nosotros la conocimos en su retorno al Señor, después de esos 25 años. Y recuerdo que la primera vez que charlamos me dijo, pastor, yo estuve 25 años sin poder ir a la iglesia. Y dije, ¿por qué no podés ir a la iglesia? Porque mi esposo no me dejaba. Era un buen hombre, era trabajador, se preocupaba por su casa. O sea, no había nada que decir en muchos aspectos. Pero en el tema de la iglesia, ¿no? En el tema de Cristo la cosa no funcionaba. Entonces fíjense que durante 25 años estuvo siendo esclava de un hombre. Y bueno, algunos pueden decir, no, pero pará, estaba casada, respetaba a su esposo, quería hacer buen testimonio. Sí, por supuesto que sí. Pero fíjense cómo a través de esa relación el enemigo le robó 25 años de comunión con el Señor. Es bastante, ¿no? Gloria a Dios. Pero bueno, esta no es una prédica en contra del matrimonio, al contrario. Es importante, o sea, pero apuntemos bien, ¿no? O sea, el que se quiere casar, ¿no? Afine la puntería. Bueno, pero mire, el tema está que el apóstol Pablo decía, tienen que contemplar, que tener en cuenta que a lo largo de este peregrinaje nuestro sobre esta tierra, los hombres nos van a querer esclavizar. Y esto bien, tiene que ser bien entendido y a la vez es tremendo, ¿verdad? Porque de algún modo, siempre hay alguien que quiere de algún modo controlar nuestros pasos, controlar nuestros pensamientos, controlar nuestro futuro. Y tenemos que revelarnos justamente a eso porque eso le pertenece a nuestro dueño, eso le pertenece a nuestro Señor, porque hemos sido comprados, gloria a Dios. Entonces, fíjense que de alguna manera, y bueno, pero no, mira, pastor, quédate tranquilo conmigo, que a mí no me domina nadie, a mí yo soy, ¿no? Pero sí, pero ustedes fíjense que no estamos hablando a veces hay maneras sutiles, ¿verdad?, de comprometer a otra persona, de controlar a otra persona. Usted no se olvide que el padre de mentira utiliza mucho la sutileza y busca la manera, ¿verdad? Busca la manera. A veces convivir, ¿no es cierto?, en la familia, convivir en los estudios, convivir con alguien que de repente nos pone cara larga cuando nosotros tomamos las decisiones personales o decisiones particulares, bueno, a veces es algo difícil, ¿no?
Bueno, en base a esto, mire lo que dice el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Juan 11, vamos a leer 43 y 44. Gloria a Dios. Mire esto. Aquí ocurrió un milagro, ¿verdad? El milagro de Lázaro. Lázaro resucitó. Lo interesante es la orden que da Jesús, que le da a la iglesia, a los suyos, ¿verdad? La iglesia estaba en formación, ¿verdad? Pero era la iglesia en aquellos días. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle, pero también le dijo: dejarle ir. Ay. Fíjense qué tremendo esto, ¿eh? Mire qué tremendo, qué tremendo. Fíjense lo que muchas veces ocurre, acá no pasa, pero lo que ocurre en distintas congregaciones, no sé, allá por Etiopía, allá por acá no. Pero mire, no te vas a olvidar quién fue el que te liberó a vos. No te vas a olvidar de dónde recibiste la bendición. No te vas a liberar que por mí, le falta decir eso, que por mí vos fuiste libre. Y nosotros fuimos libres por Cristo. Fue el Espíritu Santo el que nos trajo revelación y que nos trajo también liberación. Jesús dijo: desátenle, esa es su tarea, pero déjenlo ir. Entonces, el primero que nuestro ejemplo, Jesús, que nos enseña a que no debemos ser controladores, ¿no? Que no debemos ejercer control sobre otro, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, en base a esto, fíjense, gloria a Dios, vamos a un versículo que es clave y que es necesario que lo podamos comprender para que podamos tener un amplio entendimiento de lo que estamos compartiendo. Lo que estamos compartiendo hoy es: no os hagáis esclavos de los hombres. Pero en Romanos capítulo 6, mire, Romanos capítulo 6, gracias Señor, versículo 16, 6:1-6, Capicúa, no te podés olvidar, mirá. Gloria a Dios, gracias Jesús. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Fíjese, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle? Porque el esclavo, la función del esclavo es obedecer, llevar adelante las órdenes del amo. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Sea, escuchen esto, del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Entonces aquí, esto es interesante que lo comprendamos, porque mire, fíjense que Jesús enfrentó a unos religiosos en su época y les habló y les dijo que eran esclavos. Y ellos se enojaron. Dijeron: no, como nosotros somos libres, nosotros somos hijos de Abraham, ¿cómo vamos no estamos en ninguno, nosotros estamos en esclavitud? Y Jesús les mencionó y los ubicó y les dijo que eran esclavos del pecado. Había una esclavitud, había un tipo de esclavitud sobre sus vidas, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí es importante que nosotros, frente a un tema como este, que es una ciertísima verdad, no os hagáis esclavos de los hombres, debemos comprender con profundidad esto y debemos recibir la revelación del Espíritu Santo. O sea, categóricamente el perito arquitecto de la iglesia dice: no os hagáis esclavos de los hombres. Punto. Amén. Ahora observemos esto, porque la palabra se explica con la palabra. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel que no obedecéis, sea del pecado? Usted sabe que nosotros, lejos de Cristo, éramos esclavos del pecado. Estábamos muertos en delitos y pecados. Bueno, está muerto, no, pastor, no es para tanto. Estábamos muertos en delitos y pecados, o sea, tenemos que comprenderlo. Éramos esclavos del pecado, el pecado jugaba con nosotros. Como juega, como dice el tango, el gato maula con el mísero ratón. Amén. Entonces, claro, ¿usted nunca vio un gatito jugando con un ratón? Está bueno, ¿eh? Ahí está, ahí se entretiene, ahí le pegan sus patitas, juega, gloria a Dios. Entonces, pero así jugaba el enemigo con nosotros, el pecado jugaba con nosotros. Entonces dice que podemos ser esclavos del pecado, obviamente para muerte,
Pero también habla de otro tipo de esclavitud. Y esclavo de la obediencia para justicia. Y aquí debemos comprender que vos y yo dejamos de ser esclavos del pecado para pasar a ser esclavos por amor, pero esclavos al fin. ¿Amén? Y esto es un concepto que necesitamos comprenderlo. Ser esclavo del pecado, ser esclavo para muerte, obviamente que nos muestra una esclavitud de opresión, ¿verdad? La persona en esa condición está siendo oprimido, ¿verdad? por la maldad. Distinto es ser esclavo por amor de nuestro Señor. Ser esclavo por amor de nuestro Señor es maravilloso, ¿verdad? Pero es importante que comprendamos que tenemos esa condición para poder dejar que finalmente lo que es una bendición para nuestra vida se vaya creciendo en nosotros, que es el temor de Dios. El temor de Dios. Fíjense, yo tengo una teoría, que yo se los conté alguna vez, gloria a Dios. No muchos respaldan esa teoría, pero bueno, no es doctrina, no estoy acá sentando doctrina, ni mucho menos, pero yo tengo una teoría. Yo creo que la gente no cambia. No puede ser, me dijeron mucho. ¿Cómo no va a cambiar? La gente cambia, te agarra a Cristo, te da vuelta como una media, te agarra a Cristo, te cambia la realidad. Sí, por supuesto que sí, eso no hay duda, no hay duda. Es más, yo he visto cambios y muchos significativos, pero entonces cambia o no cambia. Mi teoría dice que lo que realmente se activa en una persona es el temor de Dios y crece. ¿Por qué yo opino esto? Porque usted sabe que la vieja naturaleza nuestra nos va a acompañar hasta el día de Jesucristo. Eso no podemos perderlo de vista. O sea, ¿somos nuevas criaturas? Amén. ¿Nacimos de nuevo? Amén. Pero vamos a tener que llevar adelante una lucha contra el pecado. Y eso se lleva adelante con una decisión firme, con firmeza, ¿verdad? Eso se lleva adelante habiendo sido desarrollado en nosotros el temor de Dios. ¿Por qué el predicador dice el fin de todo discurso es? ¿Cuál? El temor de Jehová. ¿Por qué? Porque el temor de Jehová, hermano mío, es lo que a vos te va a hacer reaccionar. Y vas a decir, no, por acá este no es el camino, por acá no. Ya anduve por acá, otra vez yo no vuelvo. ¿Amén? Entonces, es importante que esos conceptos se estén afianzando en nuestra vida, porque vamos a tener lucha contra el pecado, vamos a pasar distintas tentaciones a lo largo de nuestra vida, vamos a tener distintas jornadas que recorrer, y a medida que va creciendo el temor de Dios en nosotros, va a ser que tengamos esa decisión firme de huir muchas veces del pecado y decirle escrito está, como lo hizo nuestro Señor. La prueba está justamente en Lucas 4, cuando el diablo tienta a Jesús. Usted fíjense que lo primero que le dice que fue, si eres hijo de Dios. ¿Y cuál era la tentación? Convertí, ¿no? ¿Y por qué? Porque tenía hambre. O sea que en la necesidad puntual de nuestro Señor Jesucristo allí, es ahí donde pegó primero, ¿verdad? Donde pegó primero. Entonces fíjense que esto es bien tremendo, ¿no? Esto es bien tremendo porque la Biblia nos dice, no os acordáis de las cosas pasadas, no traigáis a memoria las cosas antiguas, yo hago cosas nuevas, gloria al Señor. Y todos creo que conocemos ese versículo, ¿verdad? Y muchas veces ese versículo llegó a nuestra vida cuando estábamos pasando un mal momento, cuando empezamos a reconocer que el pasado realmente es para olvidar, ¿no? Gloria a Dios, pero no perdimos la memoria. No perdimos la memoria. Entonces, en este caminar en Cristo, el enemigo muchas veces nos va a querer hacer recordar las decisiones que tomábamos antes, los caminos que tomábamos antes, porque nos vamos a encontrar en ciertas encrucijadas, en donde de repente hay que tomar una decisión. Y la decisión a tomar, bueno, allí está el camino ancho y está el camino angosto. ¿Amén? La decisión, usted sabe cuál es la correcta, ¿verdad? Pero la vieja naturaleza, ¿qué dice? No, por ahí no, es por allá, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que imponerlo. Pero paralelamente a eso, en el caminar, vamos a enfrentar la prueba, le llamo yo, de que de algún modo nos van a querer hacer esclavos de los hombres, para que tengamos algún tipo de compromiso. ¿Amén?
Y la pregunta sería, ¿usted nunca hizo nada por compromiso? ¿Verdad que sí? Se hicieron cosas, se pueden estar haciendo cosas por compromiso, ¿verdad? Entonces, el Señor nos quiere sacar de esa condición, al decirnos a través del apóstol Pablo, no os hagáis esclavos de los hombres. Ahora, acompáñeme, pero teniendo en cuenta, porque ¿sabe qué pasa? En este camino nuestro de Cristo, en esto ya 3 décadas que llevamos, ay Dios mío, por favor, en el Señor, lo que hemos visto, y muchísimo en el camino del Señor, son mucha gente que no termina de entregarse al Señor, y en una actitud de rebeldía frente al Señor, que obviamente no lo manifiesta, pero con sus actos, con sus reacciones, con su caminar lo muestra a las claras, ¿no? Entonces, de alguna manera, versículos como de no os hagáis esclavos de los hombres, les sirve a algunos, ¿no? Algunos creyentes, entre comillas, para hacer lo que ellos quieren, ¿verdad? Y para no tener pastor, no tener iglesia, no tener temor de Dios, que esa es la realidad. Amén. Entonces, es importante que nosotros comprendamos que podemos dejar de ser esclavos del pecado, gloria a Dios por eso, si lo entendemos y lo practicamos, pero vamos a ser esclavos del Señor. Y el Señor estableció, hermano mío, un sistema sobre esta tierra, que es, fíjense, lo más parecido a lo que va a ser el reino de Dios, a lo que cuando podamos conocer el reino del Señor realmente, y podemos entrar en ese reino. Pero fíjense que es importante, ¿por qué razón nuestro Señor Jesucristo exaltó a ese centurión que se le acercó a pedirle un favor por su siervo y le dijo, yo soy un hombre que está bajo autoridad y que tengo hombres bajo mi autoridad? Y bajo ese principio le pidió al Señor que solamente dé la orden, diga la palabra. Y eso, fíjense que tocó el corazón de Jesús, porque en aquel momento exaltó la fe de ese hombre, ¿verdad? Exaltó ese principio justamente, pero también nos deja una enseñanza a nosotros hoy. Una enseñanza a nosotros hoy. Esto es muy importante. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que sobre un alto siempre hay uno más alto. Siempre. Entonces, fíjense que de repente a alguien que, bueno, conforme a los tiempos que se escribió la palabra y demás, le llamaba siervos, le llamaba, ¿no? Lo que puede ser un empleado, ¿verdad? Un empleado tiene un jefe, ¿verdad? Un empleado tiene un patrón, ¿verdad? ¿Y cuál es el consejo que da el Señor a una persona que está siendo empleada? Que hagan las cosas como para el Señor, ¿verdad? Que las hagan con excelencia. Y si te piden una milla, camina 2, y ya, no, tenemos que ser sabios, Si a vos te contratan para hacer un trabajo, se supone que tenés que hacer el trabajo. Y hacerlo como para Dios, con excelencia y bien, para hacer un buen testimonio. Y muchas veces puede llegar a permitir el Señor que de repente no tengamos la remuneración ideal, gloria a Dios. Bueno, pero también es un comienzo, ¿verdad? Fíjense que así como muchos de nosotros, lejos del Señor, ¿qué dice el refrán? Hazte la fama y échate a dormir, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Bueno, entonces muchos de nosotros, a medida que caminamos sin fe, sin Dios, sin esperanza, también íbamos, ¿no?, edificando una fama, ¿verdad? Bueno, en el Señor también hay que edificar una buena fama, amén, un buen testimonio. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Eso a veces hay que encontrarse con, ¿no? Yo recuerdo que me entregué al Señor y bueno, el primero que se rió fue mi papá. Dijo, esta es la que le faltaba a este sinvergüenza, ¿no es cierto? O sea, mi papá, no estamos hablando del amigo de la esquina, mi papá. Entonces imagínense que, claro, de repente uno, hasta que no se empiezan a ver los frutos de ese temor del Señor creciendo, de la transformación de vida y demás, obviamente que nos vamos a encontrar con el descrédito. Pero ahí es donde nosotros tenemos que pensar que ese descrédito tiene su lógica también, porque nosotros contribuimos a alimentar ese descrédito. ¿Amén? Bueno, entonces en definitiva, ¿a quién le vamos a echar la culpa? La culpa la tenemos nosotros, hermano. Entonces es tiempo de restauración, es tiempo de decir, Señor, realmente yo quiero un cambio de vida.
En este cambio de vida me voy a tener que esforzar, en este cambio de vida voy a tener que perseverar tomado de tu mano y voy a tener que seguir tus instrucciones. Amén. En tus instrucciones. Entonces, mire, acompáñeme, ¿por dónde andamos? ¿Qué le dije Romanos, no? Mire, Marcos 7:5, mire acá tenemos un ejemplo. Marcos 7:5. Aquí encontramos a una secta que andaba por allí, gloria a Dios, fariseos. Le preguntaron pues a Jesús, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ay, gloria a Dios. Entonces, mire qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque aquí nuestro Señor enfrentó a estos que lo que querían hacer, el propósito que tenían, era esclavizarlos a esto, a sus discípulos, y que sigan adelante las tradiciones y el legalismo de los hombres, ¿no es cierto? Entonces, la tradición, el legalismo, la religión, lo que hace es someter. ¿Qué hace es someter? Ahora, fíjense ustedes que es importante que nosotros comprendamos la doctrina de nuestro Señor. Porque usted va a notar, hermano mío, que si usted empieza a encaminar sus pasos conforme a la palabra, no a la doctrina de los hombres, conforme a la palabra, a usted le van a llamar religioso, le van a llamar legalista. Y si usted no entiende, ¿verdad? No entiende lo que está haciendo, no sabe por qué lo hace, por qué lo practica, por qué lo lleva adelante, va a ser engañado y va a terminar siendo, va a creer que ya no es legalista, que ya no es religioso y va a terminar siendo esclavo de los hombres. Y no se dio cuenta, porque eso es lo que lleva adelante el arte de la mentira. Y el padre de mentira eso es lo que hace. Esto es muy importante comprenderlo. Mire, fíjense, no vamos muy lejos, vamos a quedarnos por acá. Nosotros, en la iglesia, sí, mi amor, nosotros en la iglesia, las damas, las mujeres utilizan un velo. ¿En qué ocasión lo utilizan? Cuando oran o cuando profetizan en un culto público. Amén. Ahora, bueno, pero eso son cosas viejas, eso es religión, eso. ¿Qué vamos a hacer con un trapo en la cabeza? Bueno, gloria a Dios, bárbaro. Pero fíjense que el apóstol Pablo habló de esto. Él es el perito arquitecto de la iglesia. No es cualquier chichipío, como decía mi abuelo. O sea, el perito arquitecto de la iglesia, nada más ni nada menos. Y habló sobre el velo, utilizarlo justamente en esos dos momentos, cuando se profetiza o cuando se ora, ¿verdad? Porque es una señal de autoridad. Y es una señal frente a los ángeles. Gloria a Dios. Entonces, fíjense, por un lado, lamentablemente, las damas han sufrido durante muchísimo tiempo el machismo, ¿verdad? Entonces, para gran parte de las mujeres, el hecho de estar sujetas a un varón les incomoda de alguna manera. Pero hay que comprender eso porque lamentablemente se cometieron muchos abusos, ¿verdad? Porque el machismo es satánico, es clarito. ¿Amén? Eso por un lado. Ahora la Biblia dice que es una señal de autoridad. Esa señal de autoridad frente a los ángeles. ¿Y por qué? Mire qué interesante, porque hay algo que la revelación del Espíritu Santo nos muestra sobre eso. Usted sabe que la tercera parte de los ángeles, ¿qué pasó con ellos? Se rebelaron. Y fíjense que es tremendo. Luego se presenta el Mesías frente a su pueblo, ¿y qué hace el pueblo? El pueblo, los hebreos, no lo reconocen, también se rebela, gloria a Dios. Ahora fíjense que, bueno, el Señor le da la oportunidad a los gentiles,
El Señor lleva adelante la formación de la iglesia. Hoy la iglesia, hermano mío, hoy la iglesia tiene un privilegio impresionante. Poder ser la amada con la cual Él va a celebrar la boda del Cordero. Nada más ni nada menos. Esa amada debe ser un testimonio frente a los ángeles. Porque, ¿qué les dice el Señor a los ángeles? Ustedes, gran parte de ustedes se me revelaron y ahí tengo preparada un remanente. Tengo preparada una iglesia que me ama, que me espera y tiene una señal de autoridad sobre ella. Esto es muy importante. También es más amplia la enseñanza del apóstol Pablo, ¿verdad? Fíjense que habla, por ejemplo, lo compara con la naturaleza misma. Porque dice, no nos enseña la naturaleza que le es deshonroso a la mujer raparse la cabeza. No les enseña la naturaleza que el Señor permitió que tengan el pelo largo como si fuera también un velo. Amén. Entonces, no es la enseñanza. Un día esto, si quiere, profundizamos sobre esto, va a ser una bendición grande. Pero lo que yo quisiera destacar de esto es que es una honra que nuestro Señor diga, mirá esta iglesia, mirá estas damas, me aman, me respetan, tienen una señal de autoridad sobre ellos. Claro, el mundo y los creyentes que no comprenden este principio, van a decir, estos son antiguos, son religiosos, estos están todos locos, estos se ponen una sábana en la cabeza. No es por ahí. Claro, no es por ahí, hermano, no es por ahí la cosa. En Génesis 24, en el capítulo 24 de Génesis, Abraham envía un siervo y le dice, anda, búscame una esposa para mi hijo. Y bueno, tiene ciertas directivas allí, bueno, las cumple, ahí le pide señal al Señor, finalmente encuentra a la mujer indicada y la trae. Y dice que en el trayecto, obviamente, le hablaba, ¿no? Le hablaba a esa futura esposa de ese amado que todavía no conocía ni había visto. Gloria a Dios. Pero cuando está casi llegando, lo divisa. ¿Verdad? Y le pregunta al criado, ¿ese quién es? Ese es mi amo, ese es mi Señor, ese va a ser tu esposo. Lo primero que esta mujer hace, se pone el velo. Bueno, pero estamos hablando de Medio Oriente, todos usan el velo. O sea, tenemos que comprender las figuras que nos trasladan el antiguo pacto. Tenemos que comprender cómo hermano mío, las señales hablan por sí solas. Las señales hablan por sí solas. El mundo puede pensar lo que sea. El creyente que no entiende puede pensar y decir lo que se le ocurra. Pero el mundo espiritual divisa y ve. Ahí, por eso que es importante entender lo que nosotros hacemos. ¿Verdad? Es importante. Yo de tanto en tanto toco este tema para que lo vayamos entendiendo cada vez más, para que no hagamos algo por hacerlo nomás. Porque de repente nosotros no obligamos a nadie. No es que tenemos en la puerta un cartelito, acá se pone el velo. No. El que quiere se lo pone, el que lo quiere no se lo pone. Porque no entenderlo, y bueno, el que no lo entiende, ¿para qué lo va a hacer? Es importante hacerlo con entendimiento, ¿verdad? Entonces tenemos que comprender sobre esto. Un día esto vamos a tocar, pero ya me estoy yendo por las ramas y se me va el tiempo, mire. Vamos acá, mire, acompáñenme. ¿Por dónde andamos? Gloria al Señor. Por Marcos. Ay, Dios mío. O sea, acá tenemos los fariseos queriendo que todos estén legalistas como ellos. Gloria a Dios. En este capítulo 7, mire el versículo el 8, el 9, a ver, 7, 8. Dejando el mandamiento, dice, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien validáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, ¿verdad? Y qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo porque, ¿qué pasó después de todo esto? Es un milagro. ¿Cuándo? El sábado. Ahí los volvió loco a todos. ¿Amén? Ahí los volvió porque no se podía hacer un milagro el sábado. ¿Por qué? ¿Cómo no se va a poder? O sea, el que recibe el milagro es bendecido. Y le vamos a robar la bendición a alguien porque es sábado. O sea, no tenía demasiado sentido. Entonces, lo que el Señor Jesús le estaba transmitiendo es que por
tomarse del legalismo, de la ley, las tradiciones, se le estaba robando la bendición a alguien, se le estaba impidiendo la bendición a alguien. Amén. Entonces, siendo esclavo de los hombres, hermano mío, ese es el resultado que podemos llegar a tener. Amén. Por otro lado, mire, gloria a Dios, fíjense, a veces, hermano mío, yo tenía un amigo en el barrio que era peticito, ¿no? Era chiquita, ¿no? Y yo conocía al papá, ¿no? Y el papá, pero soñaba con poner la chapa en la puerta del doctor. Soñaba, era el sueño de ese papá, ¿no? Si mi hijo va a ser un doctor y poner allí, ¿no? En la puerta. O sea, tal vez los jóvenes no entienden de qué estamos hablando, pero en la antigüedad, fíjense, el papi que ponía la placa del hijo profesional en la puerta, hermano mío, esto era tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero resulta que quería ser jockey. Es tremendo. Es más, fue jockey. ¿Sabes? Y empezó siendo cuidador, empezó variando el caballo, bueno, que fue tremendo. Bueno, era asunto que ahí, hermano mío, se armó, era una batalla campal la casa del petizo, ¿no? Pero llegó un momento que este muchachito dijo, mira, yo estoy, porque estaba estudiando, me dice, yo no doy más, porque estoy viviendo por la expectativa de mi papi. Y yo lo quiero mucho, lo respeto, o sea, no era un rebelde, no era una persona jugadora, ni no. Le gustaba, eso es una cuestión de vocación. Pero vivía por las expectativas que los otros tenían en él. Y lamentablemente todo esto lo conducía, ¿no? Y a veces esto ocurre, a veces nosotros estamos viviendo la vida de otro. Y no tenemos que vivir la vida de otro, tenemos que vivir la vida nuestra, tampoco. Porque acá está el tema. La Biblia dice que nuestra verdadera vida está escondida en Cristo. O sea, hay un diseño de parte de Dios, hay un plan de parte de Dios para todos nosotros, que se va a tener que irremediablemente enfrentar en un momento con el plan nuestro. Y allí el Señor, bueno, verá qué decide, me imagino, ¿no? Generalmente lo que dice acá, el que vale el mío, ¿no? Eso, el que manda es el Señor. Ahora, si vos y yo entendemos que hemos sido comprados. Ahora, fíjense, bueno, pero comprado, esto es medio como que se habla como de que soy un títere, me manejan. No, espérese. Usted y yo estábamos muertos y nos resucitaron al comprarnos. Amén. Nos perdonaron. Hermanos míos, yo no sé si usted fue consciente alguna vez que necesitaba ser perdonado, pero nos perdonaron. Entonces, imagínese que, ¿cómo hacemos vos y yo para pagarle a nuestro Señor semejante cosa? No se puede, gloria a Dios. Estamos en deuda siempre. Ahora, fíjense, qué importante es comprender que el Señor no nos oprime diciendo, vos me debés, vos me tenés que pagar. No, de ninguna manera. Pero sí nos pone por delante, ¿no?, la instancia en donde dice, bueno, es tiempo de decidir qué vas a hacer vos. ¿Me vas a servir por amor? ¿Me vas a seguir por amor? ¿Verdad? ¿O podés hacer lo tuyo? Nos aconseja, nos dice, mira, todo te es lícito, mas no todo te conviene. Entonces es que llega el momento en donde uno debe decidir, bueno, Señor, yo estoy jugado con vos. Yo estoy jugado con vos, yo te pertenezco, hacé conmigo lo que vos quieras hacer. Y hacé conmigo lo que vos quieras hacer significa que Él va a hacer lo que quiera hacer. Y ahí, fíjense, si yo le digo, hacé conmigo lo que querés hacer, Él me va a tomar la palabra. Y Él va a hacer lo que Él quiere hacer. Ahora, ¿qué pasa si cuando empieza a hacer lo que Él quiere hacer, a mí no me parece bien lo que está haciendo porque yo quiero que haga lo que yo quiero hacer? ¿Amén? Entonces ahí el que está en problemas somos nosotros, no Él. Amén, gloria a Dios. Por eso que debemos comprender algunos principios como los que estamos compartiendo hoy,
que son muy importantes. Mire, ay Señor, vamos a ver otro versículo más, mire. Ay Señor amado. Hebreos 11:10. Gloria a Dios. ¿Tenés nueva traducción viviente? Mire. Gracias. Habla de los patriarcas y demás, ¿no? Habla de la fe, es el versículo del capítulo de la fe. Dice, Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Diseñada y construida por Dios. Entonces, fíjense, hermano mío, qué importante es esto. Nosotros tenemos que saber que tenemos un gran constructor, un planificador. Amén. Alguien que no hace las cosas al azar o vamos a ver cómo sale. No, Él planifica. Él, hermano mío, qué importante es comprender esto. Ahora, ¿qué significa esto en la vida de un creyente, no? Común y silvestre como nosotros. Es lo que significa que el Señor ya tiene los planos de nuestra vida. Tiene el diseño de nuestra vida. Ahora, imagínense, ese plano, ese diseño es para construir en nosotros la vida que Él tiene preparada para cada uno. Obviamente que ninguno de nosotros sabemos cómo es eso, porque no sabemos interpretar los planos y no sabemos poner manos a la obra, porque se necesita ser una persona preparada para eso. Entonces, lo que se necesita es un ingeniero. Amén. Se necesita alguien que interprete esos planos, alguien que nos ayude a construir ladrillito por ladrillito, un maestro mayor de obra, no sé, alguien ¿verdad? que vaya llevando adelante esa construcción. Esos son los ministros del Señor. Pero fíjense que es tremendo esto, porque allí entran a correr un abanico de situaciones muy grandes, en donde nosotros, los ministros, debemos comprender algo. El diseño es personal. El diseño es personal, con cada uno, ¿verdad? Y la tarea nuestra como ministros es justamente guiar para que se puedan interpretar a través de la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Cuál es el futuro que el Señor tiene preparado con cada uno? Yo recuerdo cuando yo llegué a la iglesia, ¿verdad? Yo no escuchaba a mi pastor, ¿no? Los consejos que me daba, de lo que él me hablaba, ¿no? Y yo recuerdo que en un momento, sin tenerla yo muy clara, yo digo, ¿y para qué me habla de esto? O sea, si mi problemática es otra, o sea, bueno, sí, está bien, aprendemos, bárbaro, pero qué sé yo, ¿no? Después con el tiempo yo me fui dando cuenta, me fui despertando de cuál era, ¿no? Empecé a sospechar primero, cuál era el propósito que el Señor tenía con mi vida. Y ahí pude darme cuenta que el pastor me estaba entrenando para eso. Y fíjense qué tremendo, ¿no? Porque digo, gracias Señor por ese hombre. Porque el Señor pone hombres, utiliza hombres, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nuestra vida sea edificada. Por eso que es importante comprender que debemos comprender, no os hagáis esclavos de los hombres, pero el Señor va a poner un hombre sobre nuestra vida, para que sea aquel que nos guíe, sea que nos lleva al cumplimiento del plan que Dios tiene. Entonces, claro, de repente la Biblia es clarita, lo dice claro. El libro de Efesios habla de los 5 ministerios. Y cuando habla de los 5 ministerios, ¿de qué habla? Para la edificación de la iglesia, para la edificación de los santos, para que se cumpla el plan de Dios en la vida de cada uno. Entonces, ¿el enemigo qué hace? El enemigo te dice, no, mira, vos vas a cumplir el plan de Dios. ¿Ves? Y empieza a alimentarte de tal manera que lo que menos hace es cumplir el plan de Dios. Porque te lleva para otro lado, te empieza a enredar, te empieza a llenar de conceptos extraños. Fíjense, hermano mío, hoy por hoy, la iglesia en general, está rara, está muy rara. ¿Por qué está muy rara? Porque lamentablemente la psicología se nos metió,
El humanismo se nos metió. Entonces, ¿qué estudia, por ejemplo, la psicología? El comportamiento humano. ¿Cuál es el pilar del humanismo? El hombre como centro de todo. Entonces, fíjense que tanto un concepto como el otro es contrario a la doctrina de nuestro Señor. Amén. Porque nosotros como iglesia debemos aprender a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, hermano mío, lo que está haciendo es llevar adelante el plan de Dios, porque no habla por su propia cuenta, sino que imparte lo que Él recibe. Ahora, fíjense que entonces no coincide que muchas veces toda la guía que yo recibo de parte del Espíritu Santo es para gratificarme personalmente. La Biblia dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Y qué continúa diciendo? Porque pedís para vuestros deleites. Entonces, muchas veces, ¿qué significa eso? No necesariamente que llenarnos de oro, llenarnos... No. Pero sí deleitarnos personalmente, sentirnos realizados. Otro de los conceptos que hay que tener en cuenta es que muchos de nosotros venimos de un fracaso estrepitoso. ¿Dónde ocurrió eso? En el mundo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que tener éxito en Cristo es una bendición grande. Sí, gracias, Señor, ¿verdad? Ahora, podemos correr el riesgo de estar persiguiendo nuestro propio éxito y no que tenga éxito el plan que Dios tiene. Ejemplo, Juan el Bautista, tremendo, el espíritu de Elías, poderoso en obra, Dios mío, había que escucharlo predicar, era tremenda, se andaba bautizando. Cuando se tuvo que correr de la cena, se tuvo que correr y darle paso a aquel que, ¿verdad?, que él mismo dijo, yo no soy digno de atarle la sandalia. Entonces, claro, estos conceptos se fueron apartando de la iglesia. Entonces, la iglesia se va formando con otros pilares, pero estamos en el tiempo del retorno. Y yo creo que si hay algo que también nosotros necesitamos retornar, es a la senda antigua. Pero no ve que vos sos un antiguo, vos sos un legalista. No, para que no es por ahí. Retornar a la senda antigua tiene que ver con salvando las distancias, las costumbres, ¿no? El escenario. Nos tenemos que empezar a parecer un poquito a la iglesia primitiva, ¿no? A esas enseñanzas que recibía. Fíjense qué tremendo esto. Mire, por ejemplo, viene Jesús caminando con los suyos. Ven a un ciego de nacimiento y le dice, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o los suyos? O sea que, mire qué interesante la pregunta que le hace. Porque dice, ¿quién pecó? Quiere decir que dentro de esa doctrina que estaban recibiendo de parte de nuestro Señor, les estuvo hablando de algo similar. Si no, ¿por qué lo van a preguntar? ¿De dónde lo sacaron? Entonces, la doctrina de nuestro Señor para los suyos, muchas veces era profunda. Era bien profunda, ¿verdad? A otros le tenía que hablar con parábola porque no tenían la capacidad de entenderlo. Amén. Y fíjense, y a los religiosos les hablaba, los increpaba prácticamente, ¿no es cierto? Ahora, eso no quiere decir que nosotros tengamos que ser de aquellos que increpemos siempre. No, porque tenemos que comprender, tenemos que saber. Fíjense que habían, por ejemplo, ancianos dentro de los... ¿Y qué nos dice la palabra con respecto a los ancianos hoy? ¿Cómo los tenemos que corregir? Con respeto, con respeto. Vos no podés ir porque vos sos creyente y la tenés más clara y tirarle la oreja al anciano y decirle, acá se hacen las cosas como yo digo. No. Con respeto, comprendiendo, con cordura, sabiendo, hermano mío, que hay que respetar esas canas. Entonces, sabemos que de repente, hay viejitos y viejitos, ¿no? Hay viejitos que son bravos. Pero fíjense qué tremendo. Por aquí pasó una viejita hermosa, gloria a Dios, ¿no? Que me hizo renegar como loco, ¿verdad? Y usted sabe que yo siempre la corregí en muchas oportunidades, pero de esta manera. Un día me cansó, hermano. Me cansó.
y le canté las 40, ¿no? Usted sabe que cuando le canté las 40, automáticamente cambió. Y después tuve una charla con ella. Le digo, ¿vos te diste cuenta una cosa? Vos funcionás y te retan. Pero si te respetan y te corrigen con amor, te haces celoso. ¿Verdad? Tremendo. Y me dijo, sí, tiene razón, pastor. Bueno, digo, yo no practico esto de andar retando. Me saturaste, ¿qué voy a hacer? Pero sí, hermano, sí, fue hermoso. Pero bueno, el hecho de que no hizo falta que yo lo haga, no. O sea, tuve que aguantar después, ¿no? Gloria a Dios. Sí, estamos hablando de la hermana Cristina, hermano. Bueno, pero está con el Señor, hermano. Está con el Señor y llegó a la meta. Llegó a la meta, gloria a Dios. Bueno, volvamos que me estoy yendo por la rama de vuelta, fíjense. Vamos, ¿por dónde andamos? Hebreos. Ay, mira lo que dice en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10 hasta el 14, vamos. Gloria a Dios. Nosotros vamos a necesitar los planos para la construcción, hermano. Primero, tenemos que saber algo. No podemos usar planos usados. Lo primero que hay que saber. ¿Qué es un plan usado? Es ver nuestra vida, nuestro llamado, nuestro desarrollo, nuestro ministerio, verlo reflejado en otro y querer parecernos. Eso no funciona. No funciona. Hay muchos que lo practican. Una cosa es estar bajo una unción y recibir una transferencia, recibir ¿no? De repente yo puedo respetar a mi pastor, sí, como que no. Hay cosas que se me van a pegar, eso es indudable, ¿verdad? Pero no puedo imitar, porque la idea no es imitarlo, sino que saber que el diseño es original de cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahora, ese diseño, hermano mío, es interesante porque yo puedo utilizar planos usados con otro y me puedo copiar al otro. Y no funciona así. Te dije, ¿qué versículo te dije? Del 10 adelante. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o hojarasca. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, ¿qué dice? El constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Yo le digo cómo yo lo veo esto. Usted chárlelo con el Espíritu Santo. ¿Amén? Está hablando de edificar una vida espiritual, teniendo en cuenta con qué tipo de materiales, con la libertad de poder usar cualquier tipo de material, desde el oro hasta el heno, cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, malo, regular, está a disposición nuestra. Pero sabiendo que en un momento, en algún determinado momento que lo conoce el Señor, esa obra, esa construcción va a ser pasada por el fuego para ser probada. Amén. Entonces, fíjense qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque, hermano mío, vamos a traer esto a nuestro día. Gloria a Dios. Bien. Yo tengo bien en claro esto y le pido a Dios que me ayude para no apartarme de esto. Amén. ¿Por qué razón? Mire, fíjense, aquí han venido hermanos en el Señor, en el cual empezamos a echar un cimiento sobre ellos. Echar un cimiento sólido. Gloria a Dios. En un determinado momento,
fíjense que una de las cosas que experimentamos es que generalmente cuando de repente un creyente no le fue demasiado bien aquí, no le fue demasiado bien allá, los primeros tiempos camina bien. ¿Por qué camina bien? Y camina bien porque recién comenzamos, ¿no? Una nueva etapa. Ahora, el peligro ¿dónde está? Y que lo hemos visto en muchas oportunidades. Ese creyente, cuando pasa la etapa de haber atravesado una prueba, una dificultad, un momento difícil, se pone bien. Y cuando se pone bien, quiere volver automáticamente a lo que hacía antes. Y no está entendiendo que los materiales que se están utilizando para la reconstrucción de su vida son distintos, pero muy distintos. De hecho, hemos visto en muchas oportunidades gente que se nos acercó aquí y frente a la palabra muchas veces dice, jamás recibí una palabra en ningún lado como acá. Bárbaro. ¿Pero por qué? No por la palabra del líder, sino porque el fundamento, el material, ¿amén? Como dice la Biblia, que tiene esa palabra. Esa palabra va a edificar, esa palabra va a construir con buenos materiales. Ahora, ¿qué pasa si en un momento dice, no, mira, la verdad, no te quiero más? Porque, bueno, a mí me pasó, gloria a Dios, a mí me pasó. Me pasó porque de repente, de ser el más ungido, paso a ser el peor. ¿No? ¿Qué pasó? Gloria a Dios. Bueno, está bien, gloria al Señor. Sí, no. Y me voy, chao. Si por lo menos me dijera me voy, bueno, ponele, pero ni me voy. Se va, gloria a Dios. Cuando se va, la construcción debe seguir, porque en su corazón tiene ese llamado. Él va a querer que esa construcción siga, ¿verdad? Entonces, de repente, ¿verdad? Va donde se le ocurre, no donde lo manda el Señor. Porque el Señor lo mandó acá. Entonces, eso es lo que hay que entender. Va donde se le ocurre. Y donde se le ocurre, van a llevar adelante también esa construcción, pero con otros materiales. Llega un momento en que la construcción parece terminada y está todo a estrenar, y está todo brillando, está todo bárbaro. Pero el día que llegue el fuego, y ahí veremos. Gloria a Dios. Quiera Dios que... ¿Qué puedo decir? ¿Que se equivoque la Biblia? No puedo. A ver. ¿Quiere Dios que me equivoque yo? Y sí, quiere Dios que me equivoque yo, pero la Biblia no se equivoca. El día del fuego viene. Viene, hermano mío. Entonces, y ese fuego, cuando yo le hablo a ustedes de los días finales, cuando yo le hablo de los días peligrosos y demás, no lo estoy asustando. Lo que le estoy diciendo es decir que lo que dice la Biblia, o sea, realmente... En los últimos tiempos va a haber tiempos peligrosos. Esos tiempos peligrosos, hermano mío, no hay que tenerle miedo, pero sí hay que estar preparado para enfrentarlos. ¿Cómo se está preparado para enfrentarlo? Con un buen alimento, ¿amén? Con un buen alimento, con un cimiento sólido. Entonces van a venir los vientos y bueno, usted lo va a despeinar, lo va a revolcar un poco, pero usted va con la palmera, se va a levantar otra vez. ¿Amén? No, fíjense qué tremendo, ¿no? Porque el ejemplo de la palmera, ¿cuánto lo escuchamos en el Señor? Muchísimas veces, porque la palmera viene los vientos, bárbaro, fenómeno. Pero si esa palmera no tiene las raíces realmente, esa palmera no aguanta. Entonces, para tener realmente raíces profundas, tiene que llegar hasta la roca. Y llegar hasta la roca tiene mucho que ver con la instrucción que recibimos, con el equipamiento que recibimos, Mire este ejemplo, Saúl, frente a Goliat, estaba todo el ejército muerto de miedo. Llega David, ¿y qué dice? ¿Cómo están muertos de miedo acá? Déjenmelo a mí, bárbaro. ¿Qué quiso hacer Saúl? Ponete la armadura mía. O sea, ahí apareció uno que ya lo quiso esclavizar. Ya quiso, ¿no?, intervenir. Decirle, no, hacelo a mi modo. Y bueno, él lo intentó hasta que dijo, no, esto no va, o sea, no, yo no sé usar esto. Esto no me puedo hacer esclavo de los hombres. Y fue y lo hizo en el nombre de Jehová de los ejércitos y pudo vencer. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es muy importante, debemos comprenderlo. En este caminar, hermano mío, a la vuelta de cualquier esquina, hermano, va a venir la oportunidad para el enemigo de querer esclavizarnos, ¿verdad? Y es llevarnos justamente
al camino del humanismo, al camino del pensamiento humano, de la doctrina humana. No es por ahí, hermano. Por eso la Biblia dice que nadie te mueva de tu manera de pensar. Le estaba diciendo a los creyentes que permanezca en la doctrina que le fue enseñada, porque eso es lo que realmente le va a dar la fortaleza el día del fuego. Amén. Bueno, en base a esto, ay Dios mío, gloria a Dios, yo estuve esta mañana escudriñando algo sobre esto, ¿no? Gloria a Dios. Vamos a necesitar gloria a Dios. Si la obra permanece, bueno, ya dijimos que necesitamos un ingeniero, ¿no? Un constructor ahí, gloria a Dios. Alguien que interprete los planos, amén, gloria a Dios. Pero vamos a necesitar algunas herramientas, ¿verdad? Los planos vendría a ser ¿qué? La palabra. La palabra. Cada vez que nosotros sentimos el impulso, el llamado de ejecutar una obra, de hacer algo, necesitamos tener una palabra. Una palabra que nos respalde. Una palabra que nos respalde. Amén. Gloria al Señor. Fíjense que yo te contaba el domingo a vos, Arielito, cómo yo estaba allí abajo en la ruta y no lograba el objetivo. Y le dije, Señor, yo te escuché. Yo te escuché. Y ni bien dije eso, es como que se me abrieron los ojos y lo tenía enfrente de mí y no lo veía. Amén. Porque necesitamos una palabra. Después a los demás les cuento de que estamos hablando con el Arielito. Pero necesitamos una palabra. Si nosotros nos movemos, si nosotros hacemos, necesitamos una palabra de parte de Dios. Sin esa palabra, hermano mío, puede haber buenas intenciones, de seguro lo son, no estamos hablando de que sean malas, pero distinto es cuando hay una palabra de parte del Señor. Amén. Segunda herramienta, gloria a Dios, el metro. ¿O no hace falta el metro en la construcción? No hace falta el metro. Los planos son la palabra. ¿Y el metro? Gloria a Dios. A Moisés se lo llevaron al cielo y le dijeron, tenés que hacer un tabernáculo de reunión. ¿Verdad? Pero no le dijeron, bueno, andá y hacelo. Le mostraron el diseño. Y fíjense que era tremendo, porque le dijo, tenés que hacerlo de tal medida, tanta anchura, tanta altura, la medida, los codos, todo. O sea, el diseño exacto. El diseño exacto. Entonces, yo necesito una palabra de parte del Señor. Amén. Necesito conocer el diseño. ¿Cómo? ¿Cómo? No es de cualquier manera. Hay un diseño preparado para el Señor. Ahora fíjense, y bueno, pero yo cómo voy a saber el diseño, si la palabra no me la da el Señor. Claro, pero de esto me habla, de mi intimidad con el Señor. Esto es muy importante. Si yo no desarrollo una conexión con mi Señor, difícilmente pueda escuchar una palabra de parte de Él. Si yo no desarrollo una conexión con Él, difícilmente pueda recibir el diseño. ¿Cómo están entendiendo esto? Es muy importante que comprendamos esto. Otra de las herramientas. Vamos a Jeremías 1:10. Una masa. Oh, mamma mía, gloria a Dios. Jeremías 1:10. Mire. A Jeremías le dijeron, hoy te doy autoridad. Qué lindo, ¿no? Para que hagas frente a naciones y reinos. Algunos deberás desarraigar, derribar, destruir, derrocar. Y a otros deberás edificar y plantar. Pero veamos las estadísticas. Dentro de la tarea que le encomendaron, ¿qué más tenía que hacer? Romper, destruir. Gloria a Dios. Bueno, pero ¿cómo es esto? Es que es importante comprender esto. Fíjense que es necesario, hermano mío, que estamos hablando de la construcción de nuestra vida. No estamos hablando de la construcción de un edificio.
la construcción de nuestra vida, un cimiento sólido, una palabra fiel, verdadera, ¿verdad? Pero vamos a tener que utilizar esa masa, ¿verdad? Para empezar a limpiar el terreno, para desarraigar muchas fortalezas mentales, muchas formas de hacer las cosas. Fíjese, si más o menos, creo yo que coincidimos en que en el mundo fracasamos, ese fracaso es el resultado de nuestros pensamientos. ¿Por qué no fue mal a vos y a mí en el mundo? Pues como pensamos. Porque la Biblia dice claro, tal como pensamos somos. Bueno, entonces hicimos un lío bárbaro. Si nosotros seguimos haciendo lo mismo que antes, vamos a tener los mismos resultados. Pero hay una lucha interna para volver a hacer lo mismo que antes. Entonces necesitamos que la revelación del Espíritu Santo nos alcance y nos haga notar el Señor que tenemos una masa. Tenemos una masa para derribar. Nos dieron autoridad para hacerlo. No es que lo hacemos porque se nos ocurre. Nos dieron autoridad. O sea que tenemos autoridad de parte del Señor, ¿verdad? Para empezar a derribar esas fortalezas, esos pensamientos que nos mantuvieron cautivos y muchas veces esclavos de los hombres. Amén. Para poder comprender que hoy somos comprados a precio de sangre y esclavos de nuestro Señor. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Necesitamos un casco. Gloria a Dios. Un casco. ¿Para qué se usa el casco en la obra? Bueno, pero el casco en la obra, ¿para qué se usa? Protección. ¿Por qué? Porque algo se te puede caer en la cabeza. Bueno, el casco que nosotros necesitamos en lo espiritual, cuando estamos, yo no sé si usted tuvo la oportunidad de tirar abajo una pared, romper algo con la masa, derribar, como dice acá, desarraigar y demás, algo va a volar. O sea, vos podés derribar una fortaleza, pero algo te puede volver a la cabeza. ¿Qué vendría a ser algo que me vuelve a la cabeza? Bueno, yo tengo una mala costumbre, ¿no es cierto? Heredada de mis padres, propia, no sé, pero tengo una mala costumbre. Llámese, no sé, cualquier cosa. Yo la tengo que derribar, me dieron autoridad, Dios me dio autoridad. Tengo la masa. Rompo, ¿no? Con la autoridad rompo esos pensamientos, esa fortaleza, pero de repente algo me alcanzó de vuelta. Entonces de repente ya no tengo la fortaleza en un 100% establecida, ¿no? En esos pensamientos negativos, obviamente, pero algo me quedó. Una cosita me quedó. Si yo tengo el casco, no me queda nada, porque rebota. Rebota en el casco y sigue su curso, ¿verdad? Pero si no tengo la protección, chau. Entonces, esto es muy importante comprender esto. Y esto también tiene que ver con cobertura. Fíjense, cuando recién mencionamos la historia de Saúl y de David, cuando David vence al gigante, ¿a dónde le pegó? Acá, en la cabeza. Entonces, ubicó la parte que estaba descubierta. Y de eso se trata. De eso se trata. No, pero yo no quiero cobertura porque yo no soy esclavo de los hombres. Espere. Usted es esclavo de Cristo. Y Cristo tiene constructores. Cristo tiene ingenieros. Cristo tiene hombres que dio para que usted pueda ser edificado. Eso es importante comprenderlo. Yo le doy gracias a mi Señor por mi pastor, hermano. Porque el Señor a ese hombre le hizo pasar las 1001 para edificarlo, para que pueda edificar. Amén. Cuando nosotros pasamos por alguna que otra situación con Marcelita, pensamos así. Porque si no te terminas enojando con Dios. ¿Cómo me pasa esto a mí? Que yo soy ¿no? El pastor más grande. Si yo ya tengo 30 años en el Evangelio, ¿cómo me pasa esto a mí? Y nos pasa porque necesitamos entender también al otro. Necesitamos comprenderlo. Si no te pasa nada, ¿cómo va a entender vos cuando te venga alguna problemática o alguien que está atravesando un momento difícil? Entonces hay situaciones que nos hacen comprender. Pero de algún modo, hermano mío, el Señor aparta. Y es necesario que, ¿verdad? Es necesario que, claro, de repente, el otro día fuimos a un abogado, ¿no?
por el tema Usted sabe que yo estoy casado con una jubilada, ¿no? Estoy casado con una jubiladita, Gloria. Entonces fuimos, por el tema de su jubilación, fuimos a ver a un abogado. Y estamos en la sala de espera, ¿no? Y, wow, pero no había lugar para los pergaminos que había. Estaba llena, ¿no? Wow, qué bueno. Y digo, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque nosotros, ¿no? Los siervos del Señor, ¿cuáles son los pergaminos nuestros? Podemos tenerlo. Yo tengo uno que es una vergüenza, hermano. Un día se lo voy a mostrar. Pero no estamos hablando de los diplomas, ni estamos hablando de los reconocimientos. ¿Amén? Son las cicatrices que te van quedando. Interesante. La herida se sana, porque el médico te la sana, pero la cicatriz te queda. La cicatriz te queda. Gloria. Entonces, esas cicatrices son las situaciones que Dios permite para moldearte. Y no te moldea para que vos mañana te deleites por la obra de Dios en tu vida. Te moldea por lo que tenés que hacer. Te moldea para que bendigas a otro. Te moldea en favor de otro. Por eso dice que naciones di por tu vida, hombres de gran estatura di por tu vida. Es tremendo la palabra del Señor, si la entendemos. Ahora, si la palabra del Señor la agarramos para donde queremos agarrarla, ya es otro cantar. Amén. Termino con esto, así ya no lo canso más. Gloria. Necesitamos entonces un metro, los planos, la masa, el casco. Necesitamos una sierra. Gloria a Dios. Una sierra, pero de doble corte. De doble corte, gloria a Dios. ¿Por qué? Sí, la espada, doble filo. Una sierra, diría yo. Ahora que está medio de moda la motosierra, esta es la motosierra del Espíritu Santo, hermano. ¡Ay, Dios mío! Gracias, Señor. Porque usted sabe que debemos someternos a la sierra del Espíritu Santo. Es uno de los cortes. Esa sierra del Espíritu Santo nos va a cortar. ¿Pero qué nos va a cortar? Nos va a cortar lo que nos sirve, lo que sobra. Amén, gloria a Dios. Pero también, fíjense que, hermano mío, también va a cortar para otro lado. Y yo recuerdo que una oportunidad, yo me metí en la iglesia y no salí más. Y me encantaba estar en la iglesia, vivía en la iglesia. Y bueno, el hecho es que en una oportunidad no participé yo de la consejería, pero sí estaba muy cerquita. Y mi pastor me lo permitía. Entonces yo estaba así, como estaba Huguito así, acá estaba el pastor hablando con un hermano, gloria a Dios, y había problemas ahí, había una situación, el hermano tenía un llamado de parte del Señor, ¿no? Y recuerdo que en un momento, ¿no? El pastor se puso serio, ¿no? Y le dijo, mirá, lo que no sirva al Señor te lo va a sacar, hermano. Tenés que entenderlo. Mirá, hasta si tu mujer es el problema, te la va a sacar. ¡Opa! Le digo, Señor amado, gloria a Dios, ¿no? Obviamente que eso no ocurrió ni nada de eso, ¿verdad? Pero sí sirvió para que éste reaccionara un poco y comprendiera que la meta era agradar a Dios, no agradar solamente a la esposa. Es una bendición agradar a la esposa, pero necesitamos agradar primero a Dios, ¿no? Y obviamente después ser responsable, atender nuestro matrimonio, la familia. Primero Dios, segundo la familia, tercero el ministerio. Amén. Entonces, no quiere decir que tenemos que abandonar el ministerio, quiere decir que tenemos que poner primero a Dios, luego a la familia y después al ministerio. O sea, lograr un equilibrio, no uno y el otro no. No, porque lo mío, yo y Dios, nada más, chao. No hay ministerio, no hay familia, no hay nada, la familia no me interesa, porque yo que conocí a Cristo, ahora soy libre. No, ¿para qué libre? Vos tenés 5 chicos, no sos libre. Tenés que ocuparte de la casa. Claro, encontramos un hermano que tenía 8 criaturas. Y el tipo se enamoró del Señor y era una bendición. Sí, bárbaro, pero tenía que ir a laburar. Si no trabajaba, ¿qué hacían los 8? Ay. Entonces él venía y me contaba a mí, ¿no? Las penas que pasaban con su señora. Y un día me fui a la casa. Me fui a la casa, allá en Varela. Y cuando llego, era así la esposa. No era más alta que esto, ¿no? Pero era una pólvora, hermano.
Y sí, era tremendo. Y me abarajó nomás ya cuando estaba en el alambrado. Me dice, ¿usted quién es? Digo, yo lo vengo a buscar a fulano. Debe ser pastor, ¿no? Sí. Venga. Bueno, entramos. Venga, pase. Venga, me dijo, pase. Yo tímidamente me iba acercando. Y me lleva y me dice, mire, ¿ve esa madera que se está cayendo en el techo? 5 años y medio hace que está ahí. Y usted lo tiene todo el día en la iglesia. Digo, no te enojes conmigo porque arriba mío hay un pastor que es el encargado de la iglesia. No me interesa, me dijo. Pero hace más de 5 años que esto está así. Mire esto, mira aquí. Y me empezó a enumerar un montón de situaciones y penurias que vivían, porque este hermano no entendió cuál era el orden divino, ¿verdad? O sea, primero está Dios, claro que sí, por supuesto que sí, pero también la familia es importante comprenderla y ponerla en su lugar, y el respaldo de Dios va a estar allí también, amén, gloria a Dios. Bueno, volvemos acá, volvemos por donde andábamos, por la sierra, gloria a Dios. El otro filo, porque hay cosas que, ¿no? Corte que el Señor nos va a hacer a nosotros, ¿no? Y tenemos que someternos a la sierra, al Espíritu Santo, pero también el Señor va a cortar relaciones, hermano. Esto es muy importante. Fíjense, yo puedo tener mi mejor amigo de la infancia, y es una bendición si lo puedo tener, amén. Ahora fíjense que si esa amistad a mí me liga, ¿no? Y distraigo mi visión, que es Dios primero, mi familia y mi ministerio, entonces ahí aparece la sierra con el otro filo que va a cortar esas relaciones. Y no es que yo le voy a decir, no. Yo no sé, alguno de ustedes yo creo que tal vez pudo haber experimentado, o lo experimenta o lo podrá experimentar, pero hay un momento en que parece que te quedas solo. Hay momentos que parece pero ¿qué pasó? No, esto no me saludan más, no me llaman más. Si le digo, vení o voy, me dice otro día, estoy ocupado. ¿Qué está pasando? ¿Me están escapando? ¿Qué está ocurriendo? Es que están en acción la sierra del gran constructor, está cortando relaciones que ya no se pueden seguir llevando adelante, porque no convienen. Y si nosotros perseveramos en eso, va a ser como una piedrita en el zapato, va a estorbar, gloria a Dios. Ay, Dios mío, por favor. Y esto de primero Dios, segundo la familia, tercero el ministerio, nos habla de un balance, de un equilibrio que necesitamos comprenderlo. No es desechable ninguno de los tres, pero tienen que estar balanceados. De hecho, en la construcción hace falta un nivel, que es una herramienta que nos faltaba. Nos hace falta el balance, nos hace falta el equilibrio. Es muy importante esto, muy importante. Entonces, hermanos, yo creo con todo mi corazón, y terminamos con Efesios, capítulo 4, versículo 11 en adelante, 11 al 15, vamos a ver la Nueva Traducción Viviente. Miren, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Dice la palabra, ahora bien, Cristo dio los siguientes regalos a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué son estos? 5 ministerios. ¿Pero qué son? Regalos. ¿Amén? Regalos, hombres regalo. Por eso hablamos recién que el Señor aparta. Entonces hay que tener el nivel, hay que lograr el equilibrio y comprender que cuando la Biblia nos dice yo no me hago esclavo de los hombres, no está hablando de estos. ¿Amén? Tampoco te está diciendo que seas esclavo de ellos, te está diciendo que eres esclavo del Señor. ¿Amén? Porque el Señor tenemos sirviendo solamente al hombre. Pero hay que comprender el lugar que ocupan y la misión que ocupan. ¿Y cómo sé yo si realmente están cumpliendo la misión que tienen que cumplir? Porque
Apóstoles hay verdaderos y falsos. Profeta también, evangelista, pastores, claro que sí. Entonces ahí, hermano mío, debemos recordar el principio que vimos ya hace un tiempo largo y que tenemos que de tanto en tanto recordarlo. ¿Cuál es la forma en que nosotros vamos a ser edificados? Principal, es a través de la voz que escuchamos. A través de la voz que escuchamos. Lo que nosotros los creyentes tenemos que aprender es que la voz es un vehículo y tenemos que ver a dónde nos lleva la voz. No sé si yo me explico con esto. Fíjense, toda la perolata que yo le estoy haciendo, hablándole del metro, de toda esta historia, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿A dónde lo estoy conduciendo a usted con esta palabra? Dígame, ¿a dónde vamos? O sea, hay un destino que yo tengo que interpretarlo, tengo que comprenderlo. ¿Para qué estoy recibiendo este mensaje? ¿A dónde apunta? ¿A dónde apunta? Tenemos que comprender. Entonces, fíjense, hermano mío, que nosotros tenemos que aprender a escuchar, porque la voz es un vehículo, a algún lado me va a llevar. Entonces, ¿qué es lo que me están hablando? ¿Qué es lo que me están diciendo? ¿A dónde me están llevando? Puede ser que me encuentre lejos del destino, aún puede ser que no conozca el camino, de seguro no lo voy a conocer, puede ser que tenga que pelear contra algunas fortalezas mentales, bárbaro, pero ¿a dónde vamos? La iglesia perdió el rumbo. La iglesia tiene que ir al encuentro con el amado. Tiene que ir al encuentro con el amado. La iglesia tiene el llamado a ser esposa. Y la esposa debe prepararse. Entonces, ahí es donde vamos. Ahí es donde vamos. Fíjense. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, apóstoles, profetas. Ellos tienen, mire, la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Espérese. Cuando yo empecé en el Señor, me dijeron, vos tenés que servir al Señor. ¿Verdad? Vos tenés que servir al Señor, no importa lo que te pasa, no importa cómo está, no lees la Biblia, no interesa, ya la vas a leer. Vos tenés que servir al Señor. Te tenés que involucrar, tenés que hacer, porque tenés también la responsabilidad de preparar al pueblo para que haga la obra de Dios. Y la obra de Dios era el edificio, la obra de Dios era el liderazgo, la obra de Dios eran las metas, las visiones, y algunas visiones que, Dios mío, o sea, acá dice otra cosa. Acá yo veo otra cosa. Si yo me equivoco, usted dígame si yo estoy errado, pero acá dice que estos regalos que se le da a la iglesia tienen una responsabilidad de preparar al pueblo del Señor para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. La iglesia, la amada, está llamada a transformarse en esposa. Esa es la obra. Entonces es importante que a mí me enseñen, que a mí me den las herramientas que necesito para poder llevar adelante la obra. Porque en definitiva, hermano mío, cada uno de nosotros vamos edificando sobre la piedra que pone el perito arquitecto de la iglesia. Yo soy el que decido si uso el nivel o más o menos... si uso la plomada o le doy como venga. Yo soy el que decide si me pongo el casco o no me pongo el casco. Yo soy el que decide si agarro la masa o no agarro la masa. Amén. Entonces esto es muy importante comprenderlo. Y es necesario que despertemos a esta realidad. ¿Qué sigue diciendo? Mira, versículo que sigue. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Nosotros podemos ser grandes y viejos siendo chicos. No se trata de edad, ni se trata de juntar años en la iglesia, sino de que realmente seamos maduros. El maduro no lo mueve cualquier viento de doctrina. El maduro no, pero ¿qué le van a venir a contar al maduro? ¿Con qué revelación extraña le van a venir? Ya, por favor, el maduro sabe que tiene que buscar primeramente el reino de Dios y lo demás se le añade.
Al maduro no lo pueden engañar con diciendo pone 10 que te van a dar 100. Dios te va a bendecir, vos pones 10 te van a... No, el maduro sabe que el que siembra escasamente, recoge escasamente. Ya está, ya lo sabe. Después es su responsabilidad edificar la obra que el Señor está haciendo. Es su responsabilidad hacerlo o no. Ya sabe que tiene que ser un dador alegre. No hace falta que le estemos dando cuerda y cuerda y cuerda. Porque esa voz ¿a dónde me lleva? Esa voz me lleva a la avaricia. Esa voz me lleva a que mi corazón no saca jamás la avaricia. Cuando lo que Dios espera, porque me lo tuvieron que enseñar, algún día me lo tuvieron que haber enseñado, que espera que el Señor que yo le dé con liberalidad. ¿Y qué significa eso? Sin esperar nada a cambio. Entonces, ¿cómo yo voy a estar dando 100 para que me den 100.000? No es por ahí la cosa. No es por ahí la cosa. No. Pero lamentablemente la iglesia está rara. Y muchos, hermano mío, muchos les gusta que la iglesia esté rara. Porque parece más fácil. Parece más fácil. Pero parece. Va a llegar el día del fuego. Va a llegar el día de la prueba. Y esa obra va a ver cómo está. Mira, dice, hasta que todo alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado para otro. ¿Qué dice la Biblia en los últimos tiempos? La gente irá de acá para allá. Dentro de esa gente habrá muchos creyentes. Amén. Pero no habrá discípulos. El discípulo no va a ir de acá para allá. Porque el discípulo va a escuchar al maestro y se va a parecer al maestro y quiere buscar la doctrina del maestro. Dice, serán empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad, pero no es la verdad. Entonces fíjense que a mí como ministro, hermano mío, esto para mí y para mi familia tiene un costo. ¿Cuál es el costo? Y que esto no rebalse de gente. ¿A ver? Porque la gente no quiere escuchar esto. Porque para escuchar esto, vos tenés que haber desarrollado un amor por la verdad. Porque la palabra es la verdad. Cuando vos desarrollás amor por la verdad, ahora la palabra te llena, te satisface. La palabra, no que la palabra ¿qué le dijeron a Jesús? Dura es esta palabra. Y estaba impartiendo una verdad absoluta, maravillosa. Sin embargo, dura es esta palabra. Hermano, la trompeta está por sonar. No es tiempo de estar ahí siendo inmaduros toda la vida y de aquí para allá. Es tiempo de despertar. Cuando la Biblia se despierta, tú que duermes, ¿qué significa eso? El Señor nos va a iluminar después de despertar. No es una decisión, decir yo me voy a levantar, no basta, yo no quiero vivir más esto, no. No que tenemos que andar condenando a este, a aquel, el otro, no, ya está, gloria a Dios, los bendiga, pero yo me tengo que meter con Dios, me tengo que meter con el Señor. Yo tengo que comprender cuál es el diseño de Dios para mi vida y tengo que dejarme llevar adelante, ¿no? Con los medios que Dios me da, con las estrategias que Dios me da, que muchas veces van a ser cuestionadas por nosotros mismos porque no entendemos a veces lo que Dios hace. Pero bueno, Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo, gloria a Dios. Él sabe. Tenemos que tener paz, gloria a Dios. Dice el versículo 15, terminamos con esto. En cambio, hablaremos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Parecerse a Cristo. Parece que esa es la meta. ¿Sabe? Parece que esa es la meta. Gloria a Dios. ¿Usted se lo imagina a Cristo? ¿No? Viendo a ver cómo junta más plata en una reunión como esta. ¿Se lo imagina a Cristo? ¿Verdad? En vez de usar sandalias como usaba en aquel tiempo, ¿verdad? Usar un calzado italiano.
traje Armani. No, pero vos estás equivocado. Eso es un pensamiento miserable, me dijo uno una vez. Porque Cristo tenía una túnica sin costura. El ministerio de Cristo era muy próspero. Porque uno le dijo, con 200 denarios, tenían 200 denarios, tenían plata. Cuando yo, usted sabe que yo no pude responder frente a eso. Un ministro me lo dijo. Digo, Señor, pero tal vez yo no entiendo mucho, ¿no? Pero me parece que así no es. Yo veo otra cosa en la Biblia. Yo veo otra cosa en la Biblia. A mí la Biblia dice que el más pequeño de acá va a ser el más grande allá. Entonces, ¿para qué quiero ser más grande acá? Ay, Dios mío, por favor. No. Es tiempo de pedirle al Señor que nos revele las Escrituras y despertar. Porque estamos en una época muy difícil. ¿Qué dijo Jesús de esta época? Mirad que nadie os engañe. Gloria a Dios. Pero debemos comprender que ser esclavo de los hombres tiene que dejar de gustarme. Porque a veces nos gusta. Mirá, me saqué la foto con fulano. Amén. Y sí, me puso la mano en la cabeza fulano. Gloria a Dios. Y claro, porque ahora sí. El único que nos puede ayudar es el Señor, hermano. El único que tiene la salida es el Señor. Amén. Esto es muy importante comprenderlo. Yo puedo depositar mi fe en los hombres y paga de hombre voy a tener. Amén. Pero la paga, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor, hermano. Aleluya. En cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Ay. Eres la cabeza. Ay, Dios mío, por favor. Eres la autoridad. Gracias, Señor. El Señor es bueno. El Señor es muy bueno, hermano. Y por esa bondad, por ese amor, por esa misericordia, nosotros estamos aquí en un día como hoy. Ese amor y esa misericordia fue tan grande que entregó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Aleluya. Vamos a orar. Gloria a Dios. Allí donde vos te encontrás, vamos a pedirle al Señor que estos conceptos, esta palabra, esta unción que nos abraza en esta noche, porque cuando se declara con fe la palabra de Dios, hay una unción que la acompaña. Vamos a pedir al Señor en esta hora con todo nuestro corazón: Señor Jesús, yo te doy gracias por este instante, por este momento. Te ruego, Señor, aquí junto con mi hermano, con mi hermana, Señor, te rogamos que la unción que envuelve esta palabra también envuelva nuestra vida, envuelva nuestro corazón. Que produzca un despertar en nuestros corazones de tal manera, Señor amado, que, Señor, que podamos comprender la obra que tú estás llevando adelante en nosotros. Podamos comprender, Señor amado, de dónde nos sacaste, hacia dónde vamos, cuál es el destino finalmente, cuál es tu propósito, cuál es tu voluntad buena y agradable, Señor. Señor, yo te ruego con todo mi corazón que esta unción cobre vida en el corazón de mi hermano, de mi hermana, aún de aquellos que nos acompañan a través de la transmisión. Señor, bendice de manera especial, Señor, que cobre vida esta palabra, que se transforme en rema, que podamos, Señor amado, en este tiempo ser una iglesia que tiene un cimiento realmente sólido, hombres y mujeres de fe y maduros en Cristo, con determinación, con valor, de tal manera, Señor, que llegue ese glorioso momento en donde suene la trompeta, porque sonará la trompeta, sonará esa voz de arcángel, amado Señor, y nos encontraremos contigo allí en los aires, en las nubes. Señor, gracias. Gracias porque estamos aquí, porque te pertenecemos. Estamos aquí porque es grande tu amor y tu misericordia. Gracias. Gracias porque no te elegimos nosotros a ti, sino que tú nos elegiste a nosotros y nos amaste primero. Gracias. Gracias con todo nuestro corazón. Ponemos nuestras vidas
delante de tu trono, Señor, a tus pies, rogándote que se haga tu voluntad en cada uno y que podamos serte útil de alguna manera sobre esta tierra, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús, con total convicción, que no nos haremos esclavos de los hombres, porque somos doulos, esclavos por amor de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Él está aquí, amén. Gloria al Señor. Qué lindo. Yo le pido a la pastora si me acompaña. Vamos a estar durante el día para el servicio de las ofrendas. Dale al Señor lo que trajiste para Él con todo tu corazón. Él te va a bendecir. Qué lindo. Qué bendición. El que tiene oídos, oiga. Gracias a Dios que tenemos oídos, ¿no? Y queremos escuchar la palabra de Dios que es tan